Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo podcast de Friends of Religions, plataforma para el diálogo interreligioso y la promoción del respeto y convivencia entre creyentes de diferentes religiones o formas de espiritualidad. Hoy contamos con la colaboración de un invitado muy especial. Desde Friends of Religions damos la bienvenida al imán Marwan Gil. Imán Marwan Gil, imán y teólogo islámico, nacido en Alemania, es presidente y misionero de la comunidad musulmana Ahmadía en Argentina y Chile. Marwan Gil se graduó en 2016 de sus estudios de teología islámica en el Centro de Estudios Teológicos Jamia Ahmadiyya de Reino Unido. Desde 2017 reside en Buenos Aires, donde realiza su labor como presidente y misionero de la comunidad musulmana Ahmadiyya. Marwan Gil ha participado en numerosas iniciativas de diálogo interreligioso como representante del Islam, entre los cuales cabe destacar la visita a su santidad el Papa, su visita al Honorable Senado de la Nación Argentina y la participación en múltiples iniciativas de diálogo y oraciones interreligiosas. Marwan, te damos la bienvenida y gracias por tu participación. ¿Vale? Queremos preguntarte a lo largo de este podcast por tu experiencia en el diálogo interreligioso y más concretamente por tres hechos que consideramos relevantes en los que has participado. Bueno, pues en primer lugar, nos gustaría que nos contaras el motivo de la visita a su santidad el Papa Francisco que realizaste en septiembre de 2022 y especialmente si durante la visita hablasteis de la importancia del diálogo interreligioso y de la cooperación entre diferentes religiones. Así es, ante todo, muchísimas gracias. Para mí un honor compartir ese espacio y también a su vez fomentar también su espacio y su iniciativa. En el caso del Islam, porque también hablamos con el Papa y el contexto fue que como ustedes seguramente saben que el Papa es argentino, nosotros lo consideramos nuestro Papa. Entonces, él ya antes, como cardenal de Buenos Aires, como Jorge Bergoglio, dejó realmente un legado muy fuerte y marcó un antes y un después aquí en Argentina de su rol como líder del mundo católico, porque él activamente, él mismo lanzó muchas iniciativas revolucionarias o muy nuevas aquí en Argentina, donde él abrió las puertas hacia no solamente el mundo no católico cristiano, sino que también hacia el mundo judío, también el mundo musulmán aquí. Y eso es lo que también se ve luego reflejado desde que él fue elegido como el Santo Padre, como la figura o la autoridad máxima de la Iglesia Católica, como el Papa, que él especialmente se acercó y yo diría en los últimos 10 años, no solamente el diálogo ecuménico, es decir, hacia otras confesiones cristianas, sino que también realmente se acercó de una manera maravillosa y extraordinaria, en particular yo diría hacia el mundo musulmán. Él es el primer papa que viajó por primera vez a Irak, a Bahrein, recibió ciertas figuras del mundo musulmán, incluso en nuestro caso fue también la primera vez que una delegación de la comunidad Ahmadía fue recibida en el Vaticano. Y el contexto de nuestra audiencia fue que yo hace ahora ya más de 2 años tengo un programa semanal en la radio Jai, que es la radio de la comunidad judía en América Latina, y tenemos un programa semanal cuyo título es Shalom Salam, Diálogo Judío-Musulmán. Y en base de ese programa semanal surgió una confraternidad, o hemos fundado la primera confraternidad judeo-musulmana en Argentina. Y la historia tras esa iniciativa es que nosotros descubrimos con mi compañero y cofundador Miguel Steuermann, que es el director y el fundador de la radio, que hay tantas cosas en común entre las religiones abrahámicas y en particular entre el judaísmo y el islam, que lamentablemente por el conflicto de Israel o Palestina, nosotros mismos
olvidamos de las similitudes y de los valores que unen a todas las religiones. Entonces decidimos que en vez de que se quedara este espacio del diálogo en un programa solamente teológico, filosófico o solamente en teoría, tenemos que expandirnos, tenemos que llevar ese diálogo hacia la sociedad. Entonces empezamos a realizar diferentes tareas muy concretas. Por ejemplo, compartimos un iftar interreligioso donde la comunidad judía nos visitó en la mezquita, ellos nos invitaron para el Pesaj o para Rosh Hashanah, el Año Nuevo Judío, después incluso para fechas que son muy importantes aquí en Argentina, por ejemplo, el Día de la Patria, llevamos donaciones como judíos, como musulmanes a la parroquia católica, etcétera, etcétera. En base de esas iniciativas, cuando se enteró el Vaticano y el Papa de esas iniciativas, entonces recibimos una invitación para comentarle personalmente de nuestra confraternidad, de nuestro trabajo interreligioso, porque eso encaja 100% con el mensaje del Papa, que él hace poco escribió en su libro Fratelli Tutti, que todos somos hermanos. Ahí también él hace hincapié en ese trabajo, enfatiza en buscar las similitudes. Entonces, en ese sentido, tuvimos entonces el honor en septiembre visitarlo y presentarle personalmente nuestros proyectos, nuestras actividades. Y debo confesar, yo me imaginé algo más formal, ¿sí? Para decirlo así, más corto, porque un día anterior participé incluso en la beatificación del Papa Juan Pablo I. Y después me imaginé que sería también tal vez por la agenda del Papa algo muy corto, muy breve, pero se da cuenta que él es un argentino. Así que nos sentimos realmente en casa muy cómodos y nos habían anticipado 10-15 minutos, pero al final la audiencia duró casi 40 minutos. Y al principio, cuando yo empecé a presentarme, el Papa directamente detectó mi acento, entonces me preguntó, vos sos argentino, y ahí le expliqué que no soy argentino, pero ya hace varios años cada vez más argentinizado, ¿no? Entonces le comenté de mi historia, de mi vida personal, y incluso me pregunto por qué no nos conocimos antes en Argentina, y le comenté que llegué después, hace pocos años, y me preguntó sobre nuestra mezquita, me preguntó por qué no había él conocido antes a la comunidad Ahmadía, entonces le comenté que somos una comunidad bastante nueva, llegamos hace 5 o 6 años en Buenos Aires, pero él tenía mucho interés en saber qué es la comunidad Ahmadía porque parece que nunca tuvo un contacto o un encuentro personal con algún representante de la comunidad Ahmadía. Entonces lo comenté sobre la historia de la comunidad Ahmadía, cuáles son las diferencias entre el mundo sunita y la comunidad Ahmadía, y que la figura del fundador de la comunidad Ahmadía, cuya misión es reformar al mundo musulmán en su función como el Mesías prometido, el Mahdi. Y después le comenté en particular y le agradecí realmente que incluso yo como musulmán, no católico, realmente me interpeló su libro, su mensaje, Fratelli Tutti. Y le comenté, le expresé que considero que ese mensaje es súper importante en esta época, no solamente por la post-pandemia, sino que también donde vemos tantos conflictos, sean nacionales, aquí en Argentina, tantas tensiones políticas o conflictos regionales, o a nivel internacional, que es un mensaje realmente que es fundamental para el mundo hoy en día, porque él hace en su libro, y ahí le mencioné en particular varios ejemplos donde le dije que para mí fue realmente algo muy inspirador su testimonio, porque él en su libro hace hincapié que el diálogo interreligioso no significa abandonar tu propia identidad o mezclar, ¿no? No significa cocinar o preparar una ensalada mixta, sino que se refiere cuando hablamos del diálogo, que cada uno mantenga su identidad, pero que busquemos las similitudes y en base a esas similitudes que trabajemos a través de acciones muy precisas para el bien común, ¿sí? Y también que abramos nuestras fronteras, nuestras puertas, nuestros corazones para entender y aceptar al otro. Entonces ahí le comenté que realmente me llegó su mensaje y que para mí como musulmán
encaja 100% su mensaje con el mensaje que yo recibo también semanalmente a través de nuestro líder mundial, de nuestro líder espiritual, que es su santidad el Jalifa, su santidad Mirza Masroor Ahmad, el líder mundial de la comunidad Ahmadiyya. Entonces le comenté que yo aprendí el diálogo interreligioso, el respeto interreligioso, el mensaje de Fratelli Tutti a través de mi mentor espiritual, y así también le presenté el libro del Jalifa, que es La crisis mundial y el camino hacia la paz, que tiene un mensaje muy parecido y realmente muchas similitudes entre ambos textos. Y ahí incluso antes, previamente a la audiencia, yo le había pedido al Jalifa de la comunidad si él pudiera también escribir y dedicarle un mensaje personal al Papa por el contexto de mi audiencia. Entonces, su santidad, el Jalifa, aceptó esa petición y también había escrito una carta personalizada para el Papa, y entonces tuve yo también el privilegio en ese sentido de funcionar como el conector, ¿no? Como el puente entre ambos líderes. Y cuando le presenté al Papa la carta del Jalifa, él también estaba muy agradecido, y realmente expresó también su respeto por esa iniciativa, por ese gesto del Jalifa. Y a su vez, el Papa también dedicó su libro, Fratelli Tutti, con un mensaje personal para el Jalifa. Entonces, eso también para mí fue como un momento muy lindo, muy hermoso, donde vi realmente que ambos líderes, a través de su propia iniciativa o gesto, también expresaron el diálogo interreligioso. Y después también le presenté al Papa un ejemplar especial del Sagrado Corán, de la traducción en español, y en particular le mostré el capítulo 19, que es un capítulo muy interesante para el mundo católico, porque el capítulo 19, cuyo nombre es María, Mariam. Entonces trata, o ese capítulo está dedicado en particular a la Virgen María, y le comenté, le mostré unos párrafos o unos versículos de ese capítulo, y el Papa estaba muy asombrado, incluso me comentó que él se asombró cuando viajó la última vez a Dubái, y ahí le invitaron o lo invitaron a una mezquita, y después le presentaron la mezquita o dijeron que su nombre de esa mezquita es Maryam. Y entonces para él también fue muy llamativo descubrir que la Virgen María tiene tanta importancia para los musulmanes. Y le comenté que ahí, incluso en el Corán, hasta tal punto la importancia de la Virgen María que incluso se dice que ella es un modelo, un ejemplo para todos los creyentes, no solamente para las mujeres, sino que también para los hombres. Y entonces ahí también pudimos intercambiar desde el Corán también, que le transmitía al Papa, porque después también nos preguntó sobre las iniciativas interreligiosas en Argentina, las actividades, el programa Shalom Salam, la confraternidad. Entonces le pude transmitir que no es fácil ese camino, porque tenemos oposiciones internas en todas las religiones. Entonces en nuestro caso no, en la comunidad Ahmadía todos sabemos, porque todos predicamos, practicamos, vivimos la misma forma de vivir la fe. Entonces le expliqué que no es algo particular de la comunidad Ahmadía en Argentina, sino que sea la comunidad en Europa, en África, en América, nosotros todos, porque estamos unidos bajo una guía, un jalifa, predicamos, practicamos la misma forma, pero donde yo tengo el desafío como musulmán es hacia las otras ramas o agrupaciones del Islam que no comparten el mismo mensaje o la misma forma de interpretar o vivir la fe o el diálogo interreligioso. Y lo mismo compartían mis compañeros judíos que estaban presentes en la audiencia, y lo mismo dijo también el Papa, que él también, eso para mí fue también algo muy maravilloso, que él compartió también sus experiencias personales y dijo también que sí, no es fácil este camino, también para mí como la autoridad máxima de la iglesia, hay oposiciones, es un camino desafiante, pero hay que seguir sembrando las semillas. Entonces él también hizo hincapié en eso, que es suma importante ese mensaje, especialmente hoy en día, y cuando también incluso le comenté de nuestro lema, amor para todos, odio para nadie, él también ahí marcó y recalcó que es realmente muy importante ese mensaje donde vemos en el mundo tanto odio, tanta agresión.
Y decía también que a él le preocupaba también la violencia, y no solamente la violencia física, sino que simplemente ya el hecho de la violencia sentimental y verbal. Así que él también después comentó y él habló también de su experiencia personal acá, de su vida personal como cardenal, y así que también nos alentó en continuar, en seguir con ese camino, con ese proceso, y él hacía hincapié que realmente es primordial buscar el diálogo personal, ¿sí? Entonces dijo que muchas veces quedamos, ¿sí? Cuando entran las instituciones en un trabajo superficial, pero lo que es necesario es realmente el contacto personal, y ahí él incluso compartió su relato o su anécdota cuando el imán de Dubái, con lo cual él firmó la confraternidad o los acuerdos abrahámicos, ¿sí? Cuando él lo visitó, fue al principio pensada también como una audiencia formal, oficial, y todo muy protocolar. Y ahí en algún momento, cuando terminó la audiencia, el Papa le preguntó de manera espontánea si él ya tenía algún plan para almorzar. Y el imán dijo que no. Entonces el Papa, que no estaba en el protocolo, dijo: entonces quédate acá y almorzamos juntos. Y él, el mismo Papa nos comentó que ese fue en realidad el momento cuando dejaron las formalidades, el protocolo, y durante el almuerzo empezaron a hablar en una dimensión, en un nivel más personal. Ahí él sintió la inspiración de firmar y luego también trabajar en ese documento. Y ahí surgió la amistad también con el imam de Dubái. Entonces, en ese sentido, fue una audiencia muy enriquecedora, para mí también a nivel personal muy inspiradora, y realmente si quiero resumir a la audiencia, yo diría lo que más me impactó fue la humildad y la generosidad del Papa. Ya simplemente el hecho que, como sabemos, él tiene dificultades en caminar y usa normalmente una silla, sí, para moverse. Y cuando nos despidió, incluso en ese momento, a mí personalmente no me sentí cómodo que él nos acompañara hasta la puerta, por eso yo le pedí varias veces que nos despidiera simplemente desde su silla, desde su escritorio, pero él insistió y dijo que no le hizo muy bien esa entrevista, esa audiencia, y que realmente le puso muy alegre nuestra visita, nuestro trabajo. Entonces insistió para acompañarnos hasta la puerta, y eso a pesar de sus dificultades o sus dolores, ¿no? Pero eso también demuestra, o para mí fue algo muy impactante, muy fuerte, y realmente creo que siento un honor, un privilegio como musulmán y como representante de la comunidad Ahmadía por haber tenido esa posibilidad de no solamente comentarles sobre nuestro trabajo, sino que, como ya dije, también por haber tenido la posibilidad de intercambiar los mensajes entre ambos líderes, que son realmente figuras y embajadores al nivel mundial, al nivel internacional, de la paz y del diálogo interreligioso.